Comenzamos el segundo programa de Orihuela Vista desde el puente de Rusia. Ya saben, todos los lunes, poquito a poquito, Antonio Mazón nos va a ir contando la historia de la ciudad de Orihuela. Antonio, ¿por dónde? Muy buenas, Antonio. Buenos días, Alfonso. ¿Por dónde nos quedamos la semana pasada? Dejamos el programa anterior en la ciudad amurallada que heredaron los repobladores cristianos. Un casco urbano ya comprimido que empezaba a saltar el río y a ocupar los arrabales. Como en todas partes, los arrabales comenzaron como grupos de casas donde se instalaban los pobres, los excluidos, los recién llegados. Viviendas modestas que se iban amontonando junto a las puertas de la muralla y en torno a los caminos que partían de ellas. Los caminos se transformaron en calles y luego en barrios integrados en la población con nuevas murallas. En sucesivos programas hablaremos de estos tres arrabales. Hoy vamos a comenzar con el de San Juan. El de San Juan es en realidad la fusión natural de dos arrabales más pequeños, el Arrabalete y el arrabal moderno. El primero es muy antiguo, anterior a la Reconquista, y se corresponde en la actualidad con las calles de Ruiz Caldepón y la de Miguel Hernández. El arrabal moderno es de fecha posterior, como su nombre indica. Nació en la Puerta de Elche, formando lo que se conoció como los hostales. En la actualidad se corresponde con las calles de Oaces y Alfonso XIII. A mediados del siglo XV comenzaron a llegar nuevos pobladores y el Consell tenía interés por urbanizar la zona. Compró tierras y las cedió a los colonos junto a los hostales. Los agraciados con una parcela tenían la obligación de construir inmediatamente. Así se fue formando la vieja calle Corredera y sus aledaños. Pero entre el Rabalete y el Rabal moderno quedó un cenagal lleno de acequias, un pasillo natural que servía de desagüe entre la sierra y el río. En resumen, la zona pantanosa que antaño reforzaba el muro a modo de foso. Ese terreno insalubre por acumulación de aguas muertas era conocido como el Vallet. La zona estaba atravesada además por tres importantes acequias, la de Almoradí, la del Escorratel y la de Callosa. Así pues, los dos arrabales iniciales estaban prácticamente separados. En un lado, el Rabalete inicial, formado junto a la sierra y el antiguo camino de Crevillente. Por otro, los hostales y la corredera. Pero entre la corredera y el río quedaba un tercer espacio por urbanizar, las adoberías. Las adoberías fueron en Aragón lo que en Castilla se llamó curtidurías, establecimientos artesanos en los que se efectuaban labores relacionadas con el curtido y tinte de pieles. Estas instalaciones necesitadas de mucha agua y espacio para el secado eran focos de insoportables olores, por lo que estaban situadas en lugares apartados de la población, muy cerca del río, sitios como este. Bien, tenían tres zonas difíciles de urbanizar y de repoblar. ¿De qué herramienta disponía el Consell para dar prestigio a un barrio? Los conventos. Facilitar la construcción de un convento aseguraba el éxito de población. A todo el mundo le gustaba vivir cerca de ellos. Pero en este barrio tan extenso necesitó de tres, uno en cada una de las zonas mencionadas. El primer intento de instalar religiosos en el arrabal tuvo lugar en el siglo XIV, con la llegada de los mercedarios. El Consell les regaló tierras y dinero para construir un convento. Fijaos bien, de la Orden de la Merced, bajo la advocación de Santa Eulalia, la patrona de Barcelona. Este primer convento y la Mare de Déu de Montserrat nos da pistas sobre nuestra identidad por aquellas fechas. Catalana, catalana. Pero no cambiemos de tema. En ese mismo siglo se comenzaron a canalizar las aguas del Vallet. Con un convento tan prestigioso y el terreno avenado, los pobladores se instalarían rápidamente en ese descampado, levantando sus casas entre acequias, escorredores y portillos. Pero no contaban con los conflictos entre Castilla y Aragón. Se inició la Guerra de los Pedros y se acabó el proyecto. El largo asedio por parte de las tropas castellanas de Pedro I el Cruel dejó el convento y sus alrededores completamente arruinados. Escarmentados, los mercedarios se instalaron dentro de la muralla, abandonando el edificio y frustrando la consolidación del arrabal. Hubo que esperar hasta el siglo siguiente. En el siglo XV, la favorable acogida que recibieron los franciscanos de Santa Ana animó a la rama femenina de la orden, las clarisas, a instalarse en Orihuela. Desde el Real Monasterio de Santa Clara de Murcia, media docena de monjas se trasladaron al edificio abandonado por los mercedarios y fundaron un nuevo convento bajo la advocación de San Juan Bautista. Era el pistoletazo de salida. En 1499, el Consell bautizó la unión de los dos barrios con el título de Arrabal Moderno de San Juan Bautista. Antes lo había fortificado con una primitiva muralla. Ya tenemos el primer convento en el centro. Para la zona de la sierra lo intentaron primero con los franciscanos, pero estos escogieron un lugar más apartado en el Raval Roig. El solar se lo quedaron los dominicos en el 16 y de propina la ladera de la sierra encajonando totalmente el Rabalete. La progresión natural de este arrabal hubiese seguido la sierra hasta San Antón, pero quedó cortado. Cerrado el paso, se abrió una nueva vía,
la calle del Colegio, formada entre las traseras del Ravalete y los márgenes de la acequia de Almoradí, la que marca su trazado. En 1488, con motivo de la visita de los Reyes Católicos, se había construido una puerta nueva en lo que fue un portillo, una obra de nueva planta con los escudos de Aragón y de Castilla. Por otro lado, en la ampliación de la muralla del siglo XVI, la puerta que daba salida a la calle de arriba se trasladó al inicio del camino de Callosa, alejándola de la sierra. Bloqueado el Ravalete, la entrada a la ciudad se desplazó a la calle que unía las dos nuevas puertas. De esta forma, la calle del Colegio se convirtió en un tramo más de la arteria que atravesaba toda la ciudad, formando parte del camino real de Valencia a Murcia. En cuanto al tercer sector, las adoberías, el convento urbanizador fue el de los trinitarios, a mediados del siglo XVI. Estos frailes enviados desde Murcia no fueron bien vistos por sus vecinos. Los mercedarios dedicados a la misma función, liberar cautivos, y las clarisas con el convento a medio hacer. Pero el Consell sabía que con esta construcción creaba un nuevo espacio de población y completaba el arrabal de San Juan. Un detalle que ya mencioné en otro programa. En recuerdo de aquellos sufridos artesanos, nos quedó la titulación Calle Adoberías, un nombre aragonés lleno de historia. Pero inexplicablemente se corrompió en el siglo XX, pasando a figurar como overía, palabra que no significa nada y que, insisto, debería ser cambiada. Vamos a ir terminando. Así, con el nuevo muro construido en la segunda mitad del siglo XVI, se consolidó el arrabal con una barrera que, partiendo de la sierra, unía la puerta de Callosa y la de Almoradí hasta llegar al río. Un arrabal completamente amurallado que mantuvo una zona agrícola en su parte central. A partir del convento de San Juan se conservó un conjunto de huertos que pertenecían a diversos propietarios. Los predicadores tenían el suyo, las clarisas, pero destacaba especialmente un amplio sector conocido como los solares de Terol. Este espacio permitió que en siglos posteriores se siguiese construyendo intramuros. De hecho, aún quedan algunos huertos ocultos entre las calles de San Juan y de la Corredera. Más de 100 años después de construirse la nueva barrera, se abrió un arco al final de la calle de San Juan. Un tercer acceso dedicado a la Virgen del Remedio. Y con esto terminamos el programa por hoy. Poco a poco conociendo la historia de la ciudad de Orihuela con la sección que todos los lunes nos trae Antonio Mazón, Orihuela vista desde el puente de Rusia. Antonio, hasta la semana que viene. Nos vemos el próximo lunes.